Bueno, buenas tardes. Ahora sí, sin más retrasos, siento por el inicio un tanto accidentado. Quería agradecerles primero que nada, de parte de todo el equipo del Intérprete Digital, su atención, el interés de parte de ustedes por estar acá acompañándonos esta tarde. Buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien, que se encuentren con buena salud en estos tiempos de cuarentena, siguiéndonos en este formato adaptado a los nuevos tiempos de lo que a veces se ha dado en llamar la nueva normalidad. Este, Tendremos un breve cambio, el doctor Murabi Nufuri no podrá estar, así que hemos decidido continuar con la actividad como estaba programada. Este, bueno, yo no más, antes de presentar a los invitados que nos están acompañando, quiero dar una breve introducción para expresar a modo de desafío, un problema que se nos presenta muchas veces a quienes queremos comunicar, a quienes queremos debatir acerca de todas aquellas cuestiones relacionadas con lo que hemos dado en llamar el mundo musulmán árabe. Si hay una imagen, una metáfora, un simbolismo que sintetiza este problema, este desafío al que me estoy refiriendo, es la del desierto. El desierto no solamente como una imagen geográfica, sino como una metáfora de un desierto cultural, que es como muchas veces nos es representado este mundo tan diverso, tan complejo, que de sociedades, de territorios, de poblaciones y de personas. Un desierto que muchas veces se nos presenta, se nos es mostrado, es reproducido en medios académicos, en la prensa, en el ámbito político y en un conjunto de producciones culturales a lo largo de estos últimos años, como un territorio vasto, inhóspito, hostil, ajeno, inaccesible, inabarcable para nuestra comprensión. Un territorio habitado por un gran otro, que porque nos es desconocido o porque nos es inaccesible, muchas veces se nos presenta como amenazante. Un territorio que ha sido enmarcado y atravesado por una multitud de prejuicios, no inocentes, para nada inocentes, que en muchas ocasiones están destinados a quebrar toda forma de empatía y de posibilidad de comunicación, de diálogo, de articulación entre sociedades. Si hay una necesidad imperiosa, diría yo, en estos tiempos, de un mundo que se nos presenta tan caótico, tan incierto, tan cambiante, tan convulsionado, es la de empezar a correr esos velos de prejuicios, empezar a cubrir esas distancias, empezar a quebrar esos sentidos comunes e imágenes y representaciones que se han construido en torno a estas sociedades tan complejas y tan ricas. Es por eso que nos hemos propuesto empezar a aportar algunas herramientas para el diálogo y el entendimiento mutuo entre nuestras sociedades, a un lado y otro del Océano Atlántico. La primera reacción que nos puede ocurrir cuando empezamos a humanizar y a correr estos velos de sentidos comunes que hay construidos en torno a este mundo musulmán árabe, es que nos encontramos con sorpresa, porque nos encontraríamos frente a sociedades que son enormemente variadas, diversas, dinámicas, a la vez que contradictorias, con sus luces y sombras, con sus procesos históricos y presentes, con sus dinamismos, sus búsquedas e inquietudes. Es por eso que estamos aquí reunidos, es el motivo que nos llamó a dar forma a este medio, esta herramienta comunicacional que hemos llamado el intérprete digital. Y qué mejor manera, muchas veces, de empezar a cubrir esas distancias que tendiendo puentes, acercando las voces de autores y autoras, de medios y colectivos de comunicación, de activistas y militantes de aquella región, ya sin las mediaciones que la mayor parte del tiempo nos llegan a través de hits de Hollywood, de acción, o de los titulares que tantas veces pueblan la prensa que solemos consumir acerca de tragedias, de extremismo, de conflictos totalmente adulterados, que ofrecen una imagen que sin duda forma parte de las realidades, pero que no puede tapar un mundo mucho más complejo, mucho más interesante, y con el cual nos sorprenderíamos al ver que guarda bastantes similitudes, bastantes paralelos, bastantes puntos en común con las realidades y procesos de nuestras sociedades latinoamericanas.
Es con ese propósito que hoy quisimos lanzar esta actividad a modo de inauguración, a modo de lanzamiento de el medio, el intérprete digital, y es por eso que nos acompañan para exponer, para compartir reflexiones y por supuesto para responder más adelante preguntas de parte de ustedes. Les repito, si nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom, pueden escribir al chat preguntas que transmitir a los expositores que están acá acompañándonos. Y sin más, voy a empezar a presentarlos. Está con nosotros el Magíster Abbas Tanuz Masud, editor del Intérprete Digital, profesor de Política Transnacional en la Universidad Católica de La Plata, y el Magíster Hodor Halit, editor también él del Intérprete Digital, investigador del Instituto de Artes y Ciencias de la Diversidad Cultural en la Universidad de 3 de Febrero. Cada expositor invitado nos brindará su mirada para luego dar lugar a preguntas del público, que serán recogidas, como ya les dije, a través del chat. Ahora sí, sin más, gracias por estar aquí con nosotros. Le doy la palabra al compañero y profesor Abbas Tanuz Masud. Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como dijo Julián, espero que de salud también, que es importante en este momento. Para iniciar algunas palabras del intérprete, cuando la idea empezó a tomar forma y lo empezamos a trabajar con Jodor, con los chicos y con Pau, que se sumó, que es nuestra representante femenina en el equipo, la verdad, la idea de tender puentes y de crear diversas imágenes o generar aportes de diversas imágenes a una región que está muy atravesada por una perspectiva que siempre está centrada en los temas por ahí de extremismo, o los temas petroleros, o los temas vinculados a la política dura, y no tanto a la mirada que tiene el profesional acerca de su propia región, acerca de su casa. Y su casa no es un desierto, su casa es fructífera, es diversa, es variante, tiene contradicciones propias que toda sociedad tiene, y tiene un juego de poder que marca la agenda, y también tiene una agenda económica. Y justamente el objetivo de mi presentación es brevemente pasar revista de algunos temas que están en la agenda económica, que tienen un impacto sobre nuestra región y que podrían ser puentes de complementariedad, o ya lo son. Así que por ahí va a ir la presentación, espero que sea de su agrado, y obviamente, como dijo Julián, voy a responder las preguntas que podré, y las que no, lo vamos a recomendar que nos sigan en el intérprete, y ahí van a estar las respuestas. Iniciando la presentación, hay unos puntos a destacar, que es el proceso que atraviesa la región. La región atraviesa dos procesos económicos muy interesantes, y que a la misma vez tienen dos subprocesos internos. Si pensamos en dos procesos, pensamos que está llegando la hora del debate, o de empezar a materializar de una buena vez la reconversión de la matriz productiva económica, sobre todo en las naciones dependientes del petróleo. La caída del precio del petróleo acentuó algunos cambios que venían ya materializándose en el Golfo. Por ejemplo, los países del Golfo son países sin una estructura impositiva muy elevada. De hecho, un economista que es Michael Ross, considera que la riqueza que tuvieron los estados petroleros gracias a los excedentes de la exportación y a la poca población les permitió o les habilitó no tener una estructura impositiva elevada. Sin embargo, en este nuevo momento de reconversión, hay cambios en la estructura, y ya la mayoría de los países del Golfo han implementado el impuesto IVA. De hecho, Arabia Saudita lo pasó del 5% al 15%, Qatar lo tiene en un 5%, Emiratos también, Kuwait también. Era algo que estaba impensado en el corto plazo, pero sí es parte de la reformulación que está viviendo la matriz productiva. Y el otro subproceso es el que está viviendo desde el lado financiero lo que vendría a ser Jordania, Líbano, Siria, que tienen un debate financiero vinculado, por un lado, en el caso de Siria, el conflicto interno; en el caso de Líbano,
el despilfarro financiero que hubo en los últimos tiempos y la incapacidad de poder cumplir con el sistema de deuda. Y en el caso de Jordania ha habido una cuestión política muy importante ahí que ha implicado hasta un artículo que nosotros hace poco mencionamos en el intérprete sobre fuga de capitales y ayuda financiera internacional. Ahora, hay momentos de crisis, obviamente que hay oportunidades, y las oportunidades se están materializando internamente y están dando un nuevo escenario. Empecemos por algunos casos en particulares. Qatar, como saben, sufrió un bloqueo muy importante de parte de varios de sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo. Lo que significaba un hecho negativo en el corto plazo se terminó transformando en un hecho positivo en el mediano plazo. El país empezó, por ejemplo, a producir manufacturas alimenticias que estaban fuera de la agenda productiva original, al punto que a Argentina le compraron ganado en pie para la producción láctea. Después, siguiendo con los ejemplos, Arabia Saudita está avanzando en todo lo que es el desarrollo de neotecnología. Un problema que siempre los países del Golfo han tenido, porque son países rentistas, son países que se basan en la renta, ha sido la parte de producir. O sea, ellos todavía han comprado porque la plata le ha permitido comprar. Ahora están en el debate de cómo producir. Después, en el caso del Líbano, después de muchísimo tiempo, hay un plan económico. Hay un plan económico que va a implicar un ajuste, que va a implicar va a tener una contradicción muy grande del lado político, que Hodor lo va a poder explicar mejor, pero después de muchísimo tiempo el país tiene un programa y un plan económico. La viabilidad va a depender mucho de la voluntad política, pero es un signo positivo considerando que el Líbano tiene un nivel de deuda sobre el PBI del 170%, es decir, que a la mitad del año, un poco más de la mitad del año, ya se quedan sin plata para el resto del año. Y es importante ahí porque el Líbano acudió al Fondo Monetario Internacional, y para poner un paralelo, está bien, no vamos a comparar la economía de ambos países, pero el fondo le dio al Líbano 11.000 millones de dólares y a Argentina le dio 57.000 millones de dólares. Y las condiciones y particularidades son bastante parecidas, nada más que nosotros teníamos antes de la crisis teníamos menos del 90%, ahora con la crisis tenemos casi el 97% de nuestro PBI, el ratio PBI-deuda es del 97% y el del Líbano del 170%. Por ende, es interesante al punto que cuando Argentina estaba repensando, o todavía en el proceso de renegociación de la deuda, se hablaba de evitar el caso Líbano, o en todo caso ser un Líbano con capacidad de pago y sin tanto ajuste. Después también hay signos positivos en la gran relación que tenemos con Kuwait. Como ustedes sabrán, Argentina participó en la coalición internacional en la guerra del Golfo, y eso se transformó en una relación bilateral única. De hecho, es, a mi criterio, la única relación bilateral que tiene Argentina con los países del Golfo que no escapa a los momentos o lapsus gubernamentales, sino que es una relación muy madura. Desde 1994 en adelante, Argentina ha accedido a muchos préstamos del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico, préstamos que son totalmente viables en el pago, con una tasa de interés menor al 3%, con 4 años de gracia y 20 años para pagarlo, y sobre todo que va destinada a las provincias y a desarrollos, a proyectos de desarrollo económico y productivo y social. Por ejemplo, un acueducto en San Juan, un acueducto en Santa Fe, una planta potabilizadora en provincia de Buenos Aires, un sistema de acueducto en Córdoba. Por ende van al desarrollo local. Y después, con Emiratos hemos desarrollado una relación que es diferente, es una relación que está muy centrada en las inversiones de capitales privados, y está centrada en la lógica que tiene Emiratos. La lógica de Emiratos es consolidarse en 2 sectores, consolidarse en los sectores en los cuales ellos son fuertes, y uno son turismo a través del transporte aéreo, a través del grupo Emirates, que bueno, como sabrán, hoy cruza la mayoría de las rutas en Buenos Aires, San Pablo y Río de Janeiro.
Y también el sistema de transporte de carga portuario, con Dubai World Port, que es uno de los concesionarios de las terminales portuarias en Buenos Aires, y que también demuestra la estrategia que tiene Emiratos hacia la región. Emiratos tiene presencia en el puerto acá, tiene en Puerto Alegre, y también tiene en el puerto de Perú. O sea, ¿por qué en el puerto de Perú? Porque es uno de los puertos estratégicos para la salida a Oriente. Entonces, no es que estamos hablando de una región que es solamente quedan los vínculos culturales de los descendientes de sirios y los descendientes de libaneses, sino es una región que siempre ha tenido un lugar en nuestra agenda en lo práctico, pero no del todo en la definición de la política. Y no del todo en la definición de la política económica por una cuestión de que siempre se les quiere vender, pero nunca se quiere construir un lazo más allá de la venta. Hasta hace unos años atrás, y hasta antes de los levantamientos árabes, Egipto estaba entre el top 10 de mercado para las exportaciones argentinas. Argelia estaba, de hecho, mejor posicionado que Egipto, estaba séptimo. Y la idea era expandir eso hacia los demás países, pero era vender por vender y no una construcción de un vínculo claro y fuerte. De hecho, para que ustedes lo tomen, y va a ser parte, y ya aprovecho y meto un chivo anticipado, va a ser parte de un libro que estoy trabajando y probablemente lo podamos publicar con el sello del intérprete, eso estamos ahí trabajando con Jodor y con los chicos. Emiratos, la construcción de la relación de Argentina con Emiratos se hizo primero a través de los negocios y luego a través de las embajadas. Primero llegaron las inversiones y después llegaron las embajadas y los acuerdos bilaterales. De hecho, por ejemplo, con Emiratos tenemos varios acuerdos firmados y con Qatar tenemos hasta un acuerdo de inversión. Que el caso de Qatar es muy, muy, muy interesante porque ellos tomaron un lugar muy importante en la agenda argentina por la buena relación que tenía el entonces presidente Mauricio Macri y el rey catarí. Eso le permitió a Argentina viabilizar varios acuerdos, hubo algunos dilemas políticos, pero sí hizo que Qatar estuviera en la agenda al punto que Qatar se transformó en más importante a la hora de sentarse a hablar en los temas regionales que Arabia Saudita. De hecho, Argentina, ustedes saben que hubo varios encontronazos, pese a que Arabia Saudita tiene muchas inversiones en materia agroalimentaria, que es un punto que en los vínculos regionales es clave, ya que para los países árabes la seguridad alimenticia es vital. Ahora, ¿qué posibilidades se nos avecinan como para ir empezando a concluir y dejarle el paso a Joder? La verdad es que se avecinan varias posibilidades, más posibilidades de lo que se cree, considerando la situación que hay en la región. Veamos, Líbano por primera vez va a tener un proceso de repensar su estructura productiva y eso va a implicar volcarse a la producción de algunos de los insumos que el país tiene y donde el país podría ser fuerte. Por suerte, Argentina tiene un grado de complementariedad bárbaro que podría transformarse en asistencia técnica en esa materia. Por ejemplo, en el área vitivinícola, en el área frutihortícola, también en lo que son servicios, todo lo que es la industria del software, educación. Argentina tiene un potencial muy grande para complementarlo y también lo tiene la región, lo tiene Brasil, lo tiene Perú, y si contamos que la diáspora podría tener un rol importante en la multiplicación de los esfuerzos económicos. En cuanto a Siria, la situación es lo mismo. Si bien los negocios se han mantenido y muchos negocios se han canalizado a través del Líbano o a través de Jordania, la posibilidad de potenciar las actividades con Siria son muchas, sobre todo considerando que Siria sigue necesitando alimentos y ya hay relaciones armadas de mucho tiempo. Por ejemplo, en el rubro de yerba mate, en el cual Argentina es el principal exportador y no tiene ningún grado de competencia en comparación con los otros países, pero que sí también Uruguay ha hecho provecho, Uruguay y Paraguay, de esta posibilidad de comercializar el producto. Después, con lo que refiere al Golfo, hay una parte que es estratégica, que es Vaca Muerta. Ya saben que Qatar Petroleum
a través de ExxonMobil tiene inversiones en lo que es Vaca Muerta, y hay un plan para el desarrollo del gas, de la industria del gas, donde Qatar es uno de los principales jugadores del mercado internacional. Con Kuwait la relación política siempre ha sido muy buena y hay gestos que permiten que siga y que se materialice en la parte económica. Tenemos que pensar más en una relación de complementariedad productiva y económica más que en la posibilidad de vender tanto, considerando cómo está el mundo. Es nuestra posibilidad de mostrar nuestro know-how y vender nuestro know-how, además de vender el cereal, vender la carne y vender los servicios que podemos vender. Sobre todo eso es importante, por ejemplo, para el norte argentino, donde la producción de cítricos, la producción de arándanos, esa producción puede tener un buen impacto en la región, lo mismo que también la producción de garbanzos en Perú, garbanzos porotos en Perú, Colombia, en toda la región, Ecuador, podría ser un punto de complementariedad. Y por último, pensar en cómo podemos aportar hacia la diversificación de la matriz, que es el gran debate que tienen los países del Golfo. Los países del Golfo, que son los movedores o los dinamizadores de la economía, están pensando en cómo mover la matriz. Y ahí es donde tenemos que ir como como proveedores alternativos y como proveedores que tenemos otra lógica, que es no queremos venderte el producto terminado, capaz que queremos enseñarte a hacerlo, que es lo que ellos necesitan, porque están pensando como planes visión, plan visión Saudí 2030, plan visión Qatar 2030. Por ende, no es un desierto, sino es una zona fértil, una zona de posibilidades y de oportunidades y una zona de complementariedad. Así que, de mi parte, gracias y nada, que sumen, que vean lo que hacemos en el intérprete, que presten atención a las convocatorias, que nos pregunten, que nos consulten, que la verdad para nosotros es un placer hacer este tipo de actividades y generar este tipo de puentes. Bueno, gracias a Bas. Ahora le paso la palabra a Jodor Jalit, repito, editor del intérprete digital. Como dije anteriormente, si tienen alguna pregunta pueden escribirla si entraron a la sesión de Zoom. Y ahora sin ya más retrasos, nos va a hablar, nos va a acompañar Jodor Jalit. Gracias, Julián. Bueno, buenas tardes a todos los que tienen la oportunidad de podernos acompañar. Quisiera agradecerle primero al equipo del intérprete por hacer esto posible, tanto organizando este seminario, a mi colega Bas, que nos prestó su tiempo también y su conocimiento, y también a ustedes que nos acompañan, digo, al público en general, porque la actividad esta sin ustedes, la verdad que no tendría ningún sentido. La exposición mía de hoy se va a enfocar básicamente en la relación política entre América Latina y el mundo musulmán árabe. La presentación se divide en tres partes. En la primera voy a definir algunas etapas en lo que es la relación entre los dos bloques. En la segunda, identificar algunos actores que intervienen y los niveles de análisis, y por último, un breve comentario sobre la situación actual. Entonces, arranco por la primera parte. Al observar lo que es la relación política entre América Latina y el mundo musulmán árabe, lo que podemos ver son cuatro etapas. Una primera que va desde principios del siglo XX hasta mediados de la década del 40, una segunda etapa que está marcada con el proceso de independencia de los estados árabes y se extiende hasta mediados de los 70, una tercera que inicia en el año 75 más o menos y se extiende hasta el año 2001, y una cuarta que es la etapa actual, que se extiende desde el año 2001 hasta la actualidad. Estas etapas son totalmente subjetivas, son construcciones que lo único que pretenden hacer es ayudarnos un poco a ordenar la historia
a facilitar el análisis y también darle un lugar al debate, ¿no? El primer puntapié. Las etapas las podemos denominar de manera sucesiva y didáctica como etapas de formalización, de acercamiento, de distanciamiento y de reencuentro. Entonces, primero voy a abordar estas 4 etapas y arranco. La primera etapa, que como decía recién, va desde el principio del siglo XX hasta mediados de la década del 40, es cuando se establecen las primeras relaciones entre los países latinoamericanos y el mundo musulmán árabe. Esto ocurre básicamente a través del establecimiento de embajadas o el establecimiento, digamos, de relaciones diplomáticas entre países latinoamericanos y el Imperio Otomano. Y para darles, y viceversa, ¿no? Y solo para darles un ejemplo, digo, el establecimiento o la firma del acuerdo entre Argentina y el Imperio Otomano en 1910, que establece las relaciones diplomáticas, y un año después se abren las embajadas en ambos países. Lo importante de esto es que la relación política a través de la diplomacia en sí es una consecuencia de la migración, no es que no arranca no es la relación política la que inicia el vínculo, sino que se inicia a través de un vínculo social y económico también, digo, comercial. La segunda etapa, que es la de acercamiento, ocurre entre el final de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década del 70. Esta época está marcada básicamente por lo que es el acercamiento entre los países dentro de organizaciones y organismos internacionales. Este encuentro se da en el marco de que los países árabes precisan aliados para poder impulsar los movimientos de independencia de sus estados, y al mismo tiempo los estados latinoamericanos lo que están buscando es tratar de no caer en esa grieta de la Guerra Fría, y tratar de consolidar ese tercer mundo que después conocimos. Entonces, los países árabes y los latinoamericanos empiezan a encontrarse en lugares como cuando empiezan a integrar el movimiento de países no alineados, cuando conforman el grupo de los 77 en Naciones Unidas, y cuando establecen la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esto es la segunda etapa. La tercera etapa, que va desde el año 75, y específicamente yo la ubico en la aprobación de la resolución 3379 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta el año 2001, este es el momento en el cual hay un distanciamiento, o por lo menos la relación política entre los bloques empieza a encontrar algunos desafíos. ¿Y a qué me refiero con estos desafíos? Por el lado de Latinoamérica lo que vemos es la profundización de este quiebre del que hablaba antes, ¿no? Que proponía la Guerra Fría, y que es básicamente el ascenso de dictaduras a lo largo de los países latinoamericanos y la guerra contra el enemigo rojo. Mientras que en el mundo musulmán árabe lo que vemos en ese mismo momento son las guerras entre Irak, Irán y Afganistán. Lo que estos procesos hacen es que los bloques dejen de mirar tanto a las áreas periféricas como lo hacían en la etapa anterior, y empiecen a mirar más hacia América del Norte y Europa occidental. Terminados los conflictos y tras el regreso de la democracia, lo que vemos que dificulta la relación política entre los países son básicamente dos cosas, que es la ocupación israelí del Líbano y los atentados contra instituciones y personas israelíes y judías en América Latina. Estos dos fenómenos realmente dificultan la relación, en tanto y en cuanto ponen presiones sobre los estados para adoptar distintas posiciones.
La última etapa, que es la de reencuentro y que inicia en el año 2001 y que yo la extiendo hasta la actualidad, yo creo que es la más prometedora de todas en cuanto a la relación política entre América Latina y el mundo musulmán árabe. ¿Y por qué digo esto? No me refiero al hecho de que durante estos últimos 20 años las visitas oficiales proliferaron, sino más bien me refiero al establecimiento del Foro ASPA, digo, un espacio de cooperación interregional que previamente no existía. Digo, esto es una evolución en las relaciones diplomáticas entre los dos bloques. Ya dejamos de hablar de relaciones bilaterales exclusivamente y empezamos a hablar de relaciones entre dos bloques, entre UNASUR y la Liga Árabe. Vale la pena notar que el Foro ASPA no incluye a todos los países latinoamericanos ni a todos los países del mundo musulmán árabe, pero eso no le quita mérito en el sentido de ser un espacio realmente original para el vínculo que se venía dando entre los dos bloques, y al mismo tiempo una evolución, por lo menos para un grupo de países con respecto a la relación que venían teniendo previamente, que era solo bilateral. Entonces, resumiendo ya, digo, la relación política entre América Latina y el mundo musulmán árabe la podemos dividir en 4 etapas. Estos periodos, solamente por una cuestión didáctica, lo llamo de formalización, que es el establecimiento, el momento en que se establecen las primeras relaciones diplomáticas, de acercamiento, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial y cuando los países de forma individual se empiezan a encontrar en distintos espacios internacionales, una época de distanciamiento, que es cuando se ve dificultada la relación por los conflictos, y una última etapa de reencuentro, que es cuando se establece el Foro ASPA. Ahora bien, cuando observamos con un poco más de detenimiento estas etapas, lo que se puede identificar, primero es que la relación política es posterior a la relación económica y social entre los países. Segundo, que la intensidad varía a lo largo de la historia, pero nunca cede. O sea, no cesa en todo caso, no que no cede, perdón. Y por último, es que vemos una evolución en las relaciones en tanto y en cuanto hoy ya podemos hablar de relaciones interbloque y no solamente de relaciones bilaterales como lo hacíamos hasta el año 2005. De este análisis desprendo 2 conclusiones. La primera es que hay diferentes actores interviniendo en la relación política de los dos bloques. Esto es, hay individuos, hay estados, hay organismos. Y segundo, que la relación se da en distintos niveles. Digo, se da a nivel individual, se da a nivel estatal y se da a nivel sistémico. Hasta aquí entonces lo que presenté brevemente son la primera parte y la segunda de mi intervención. Y a lo que me refiero es la definición de etapas, momentos o periodos en la relación política entre los dos bloques y la identificación de actores y niveles de análisis. Ahora bien, avanzo hacia la tercera parte y me pregunto, ¿en qué estado se encuentra hoy la relación política entre América Latina y el mundo musulmán árabe? La respuesta breve y que voy a desarrollar es que por un lado enfrenta desafíos, pero por otro lado también o al mismo tiempo ofrece posibilidades. Entonces, el primer desafío al que voy a referirme gira en torno a las posiciones de los países y los organismos regionales frente a los conflictos territoriales. Específicamente me refiero al conflicto israelí-palestino y al argentino-británico. Ninguno de estos 2 conflictos encuentra posiciones unánimes en ninguna de las 2 regiones. Entonces, por eso es que representa un desafío. Digo, si todos estuvieran de acuerdo con qué hacer respecto al conflicto israelí-palestino o al argentino-británico, no sería un problema para avanzar o desarrollar la relación política entre los dos bloques.
Y algo muy similar sucede con Cata. Ahora, el segundo desafío que observo en la relación entre los dos bloques es la desaparición de UNASUR. Digo, en tanto y en cuanto UNASUR era la mitad del Foro ASPA. Esto no quiere decir que las relaciones, que la relación política entre los dos bloques o los países de forma individual hayan cesado la relación política entre ellos. Lo que quiero llamar la atención es que si queremos sostener un foro ASPA, precisamos un actor que reemplace a UNASUR. Ese actor puede ser Mercosur, ha hecho alguna insinuación Mercosur de querer reemplazar a UNASUR. Lo que vemos, sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que Mercosur tiene menos integrantes que UNASUR, y que no ha establecido un vínculo político como lo ha hecho UNASUR. Digo, UNASUR y la Liga Árabe efectivamente han hecho varios foros en los cuales su vínculo se hizo manifiesto. Y esto no sucede todavía, por lo menos entre Mercosur y la Liga Árabe. Por dar un ejemplo, digo, podría ser la Comunidad de las Naciones del Andes, podrían ser otros organismos regionales los que tomen el lugar de UNASUR, no tiene que ser exclusivamente Mercosur. El último desafío al que quiero llamar la atención es la presión de Estados Unidos sobre ambos bloques y el avance de la agenda de seguridad. Básicamente a lo que me refiero es el avance del combate contra el terrorismo. La consecuencia más evidente para el mundo musulmán árabe es la intervención internacional y en términos militares, ¿no? Pensemos Afganistán, pensemos Irak. Y este fenómeno lo que hace, el impacto que tuvo, por lo menos en la región, fue generar mayor inseguridad física y socioeconómica para las sociedades musulmanes árabes, lo que implica una absorción de recursos que bien podrían haber sido utilizados para desarrollar una política exterior más activa y que tenga un impacto sobre la cooperación interregional. Ahora bien, por el lado de América Latina, la presión de Estados Unidos y el avance de esta agenda de seguridad tiene un impacto sobre las leyes de seguridad nacionales y el rol de las fuerzas de seguridad. En algún momento en la Argentina para hacerlo más a nivel regional, esto lo que genera es otra vez volver a tener que debatir cuál es el rol de la policía, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, cuál es su función, cuál es su misión, que son debates que hasta no hace mucho parecían saldados en la región. Y el avance de esta agenda y la generación de estos debates muchas veces implica la criminalización de lo árabe y lo musulmán. Y allí es donde reside el obstáculo o el desafío, en todo caso, para continuar desarrollando el vínculo interregional. Ahora bien, para no cerrar en una nota negativa, voy a la posibilidad o a la oportunidad. Digo, ¿cuál es la oportunidad que ofrece el vínculo? Yo creo que coincido en este caso con lo que planteaba Abbas previamente. Creo que la oportunidad más grande de cooperación o por lo menos para desarrollar e impulsar la relación política entre los dos bloques se encuentra en la complementariedad comercial. Digo, para ponerlo bien claro, lo que uno exporta, el otro importa, uno exporta alimentos, el otro los importa, uno exporta hidrocarburos, el otro los importa, uno es rico en alimentos, el otro en energía. Digo, ahora bien, esa complementariedad representa un potencial innegable para fortalecer el vínculo entre los bloques. Pero la posibilidad sola no hace nada. Digo, lo que se precisa es que haya una voluntad política también, y de ambas partes, no de un solo lado. Y que esa voluntad política sea a largo plazo. Digo, que es algo que ni siquiera sucedió, para darles algo de perspectiva, cuando se creó el Foro ASPA. Digo,
El foro ASPA fue el resultado, lo que quiero decir acá es que el foro ASPA fue el resultado de una situación coyuntural, digo, condiciones temporales. Digo, en ese momento apenas lograban coincidir el deseo sudamericano de resistir la presión estadounidense y la necesidad de muchos países árabes de encontrar nuevos mercados. Digo, entonces, la oportunidad solo va a ser explotada en tanto y en cuanto exista una voluntad política, pero que además trascienda el tiempo. Y para cerrar, solo voy a decir, o voy a hacer mención a una última noticia para darles un ejemplo de que las relaciones entre los dos bloques se desarrollan de manera dinámica y que es un tema actual de debate. El anuncio de Chile, del gobierno chileno, de cerrar 2 embajadas en países árabes. No fueron las únicas 2 embajadas que anunció que iba a cerrar. Pero digo, me sirve de ejemplo para plantear la contemporaneidad del debate. Bueno, por lo pronto, hasta acá llega mi intervención. Les agradezco por la atención y espero que lo hayan disfrutado y que nos volvamos a encontrar pronto. Y si tienen algunas preguntas, por favor, adelante. Bueno, gracias, Jodor. Lo que queremos un poco transmitirles acá en esta charla, un poco el motivo es apenas sí abrir algunos de muchos interrogantes posibles, de muchas potenciales discusiones y puntas de investigación, de diálogo, de debate, de encuentro entre nuestras regiones, para salirnos, hacernos un poco al costado de los lugares comunes en los que suele caer la forma en la que se cubre, la forma en la que se comunica, la forma en la que se produce sentido común acerca de una región como el mundo árabe musulmán. Muchas veces simplificado, reducido a aspectos como la violencia política, la intolerancia, el extremismo, y vemos un poco eso es el motivo, lo que nos querían compartir Jodor y Abbas, que hay otros aspectos mucho más enriquecedores, mucho más cercanos, mucho más accesibles, más allá de cuestiones que tienen que ver con aspectos más impactantes de la coyuntura. Abbas, no sé si tenés alguna reflexión más que compartir con nosotros. Sí, algunos breves puntos que creo que son importantes para complementar lo que estabas planteando, Jodor, es el tema de algunos acuerdos que Argentina y que la región fue debatiendo durante este tiempo. El Mercosur tiene un acuerdo de libre comercio con Egipto, un acuerdo que es importante porque Egipto es la primera economía del norte de África y está entre las 3 economías más importantes de África, después de Sudáfrica y de Nigeria. Sudáfrica y Nigeria van compitiendo entre ellos. Después otro punto que es importante es el acuerdo de complementariedad o de diálogo que en un entonces firmó el Mercosur con el Consejo de Cooperación del Golfo. Es un acuerdo que iba a dar el inicio a unas tratativas para un acuerdo de libre comercio, pero que quedó estancado en un acuerdo de complementariedad o las primeras palabras. Y un tercer punto es el acuerdo de libre comercio que hay entre el Mercosur y Líbano. Un acuerdo que quedó parado por la decisión argentina de hacer un stop en este momento, no, en cuanto a las negociaciones comerciales dentro del Mercosur, pero es interesante destacar que ese acuerdo tuvo una particularidad muy, muy importante. Cuando el acuerdo se pone en agenda y empieza a tomar cada vez más relevancia, que vos lo vas a poder saber mejor, tenías en un entonces llegó a tener presidentes de origen libanés en 2 de los 4 países que hoy en el Mercosur están activos, como es Temer en Brasil y Abdo en Paraguay. Ese acuerdo es un acuerdo que podría materializar algo que, por ejemplo, en Argentina no se ha visto del todo potenciado, pero que sí se ha visto mucho en Brasil, que es el tema de comercio a través del factor de origen o el factor de sangre.
En Brasil se ha visto más, las familias libanesas tienen mucho comercio, lo mismo que en Chile las familias palestinas lo tienen y tienen una incidencia en la actividad económica de Palestina muy grande. En Argentina no ha pasado así, considerando que el empresariado argentino también ha tenido una perspectiva más vinculada a llegar a algunos centros comerciales de mayor peso o de mayor impacto en lo que es marketing y publicidad, como por ejemplo Cardón, que es de una familia de origen libanés, que está en Emiratos, pero Líbano pasó un segundo o un tercer plano en su agenda de política económica de expansión. Y por otra parte también la potencialidad que algunos países han visto en el desarrollo del comercio, sobre todo en el desarrollo de comercio y de servicios en el lado pacífico del tema. Sobre todo Perú le ha visto muchas posibilidades. De hecho, recibieron medallas honoríficas visitantes de los países del Golfo durante el tiempo que estuvieron en Perú. También lo vio Cuba con Turquía, que si bien no entra en el país en este esquema, pero sí lo ha visto con Turquía, lo ha visto con Emiratos, lo ha visto con otros países que han estado en la agenda. Kuwait financió muchas obras en Cuba. Es por ende que la complementariedad económica es grande, y de hecho, para que vean otro ejemplo que es importante, Argentina estuvo ayudando durante mucho tiempo al desarrollo de la industria caprina en Argelia. Y eso implicó un acuerdo entre el INTA y el Instituto de Sanidad Animal de Argelia, que llevó hasta que científicos agrónomos argentinos vayan a Argelia a explicar el desarrollo. También nos llevó la energía nuclear. Por ende, la complementariedad es muy grande, las oportunidades son muy grandes, porque es una negociación de par par, no es una negociación de un Estado que está posicionado geopolíticamente por encima del otro, sino que es un Estado que está en un nivel medio. Sí, hay algunos puntos en la agenda que van a generar rispidez, y es el tema de los trabajadores y el tema de las condiciones laborales, sobre todo el tema de las condiciones laborales del trabajador extranjero en las naciones del Golfo, que ya ha traído algunos problemas y algunos cruces en lo que son organizaciones internacionales de trabajo. Pero en términos de posibilidades, las posibilidades van desde el desarrollo de energía alternativa hasta la venta de insumos y pasando por servicios. Servicios es un sector que no hay que dejarlo de lado porque la diferencia del uso horario no es grande, los costos nuestros en términos de dólares son bajos al lado de un mercado como Estados Unidos, y la calidad de prestación puede ser muy buena y mejor casi en algunos rubros que la India, que es obviamente el competidor número uno en software, al cual en proveedor de servicios nosotros no tenemos potencial ahí en el corto plazo, pero tenemos para poder entrar en algunos sectores vinculados al desarrollo agrícola y que los países del Golfo quieren. O sea, Qatar vino a Argentina a preguntarle a Argentina cómo haces en la producción láctea, cómo es la producción láctea. Adeco Agro fue comprado por un fondo de inversión. Adeco Agro es una de las empresas más grandes del sector agrícola argentino, fue comprado por un fondo de inversión, una parte, para entender cómo es el desarrollo de la industria alimenticia, y en Brasil ha pasado lo mismo. Entiendo que no sé, esto por ahí lo vas a poder saber mejor vos, la situación política entre los países árabes y Brasil va a ser diferente ahora que Bolsonaro tiene una postura más pro-israelí en ciertos temas de la agenda internacional, más que una postura abierta como venían teniendo las anteriores gestiones, más allá de las cuestiones políticas internas del propio Brasil. Pero creo que va por ahí el aporte a modo de conclusión mío. Bien, gracias, Abbas. Tenemos dos preguntas. Repito nuevamente, pueden hacernos preguntas a través de la plataforma Zoom. La primera, de parte de Odette, que pregunta: ¿qué país de Latinoamérica actualmente creen que tiene la relación más sólida con el mundo árabe musulmán y por qué? No sé si Abbas quizás quieras responder esta pregunta.
Gracias por la pregunta, Odette, gracias por acompañarnos también. No sé si identificaría a un país como para decir tiene una relación más fuerte que el resto, pero lo digo desde este lugar. Si hay algo que todos los latinoamericanos sabemos es que nuestra región se mueve, eh, como les gusta decir, un péndulo, ¿no? Un día nos movemos un poco más a la izquierda, otro día un poco más a la derecha. Yo diría que hoy día, en general, la región, por lo menos las relaciones con el mundo árabe musulmán son por lo menos un poco más tibias de lo que han sido eh, cuando había, o durante la famosa ola rosada de gobiernos progresistas de centro izquierda, que es básicamente el momento en el cual se inaugura el foro ASPA. Digo, también al mismo tiempo lo que veo que ha jugado un poco en contra de, de la, de la relación entre los bloques es la conflictividad en Medio Oriente, pero no solo, digo, no me refiero solo a la guerra, y que podemos hablar de Afganistán, a Irak, a Yemen, a Libia, sino también a la conflictividad social. Yo creo que los países están bastante absorbidos desde el 2011 en adelante con problemas internos, y que esto los dificulta a los gobiernos de llevar adelante una política exterior más proactiva, y que les permita acercarse y sostener un vínculo con países con los cuales por ahí tradicionalmente no han tenido un vínculo fuerte. Digo, hoy día podemos leer de que Libia, a pesar del conflicto, sigue sosteniendo relaciones eh, con países vecinos, tanto en el norte de África como en Europa, pero entiendo de que a Libia le costaría un montón llegar hasta Latinoamérica hoy día y promover un vínculo estable a largo plazo y que se vaya desarrollando. Pero volviendo a la pregunta, y específicamente sobre Latinoamérica, insisto, yo lo vería más como una cuestión regional que tratar de identificar a países en particular, y diría que este momento es uno de relaciones más débiles entre ambos bloques, y con el agregado de que, bueno, los movimientos hacia gobiernos de centro-derecha también implican un acercamiento a Israel, y esto normalmente incomoda, no digo a todos los países musulmanes árabes, porque algunos se acomodan mejor que otros, hay algunos que tienen tratados de paz, pero digo, ciertamente algunos países como ser Líbano y Siria, que es de donde proviene la mayoría, Siria, Líbano y Palestina, no me quiero olvidar de Palestina, digo que es de donde proviene la mayoría de la migración árabe en la región, y obviamente que eso también genera un rechazo desde las sociedades latinoamericanas, ¿no? A promover relaciones, digo, en este contexto, ¿no? En el cual implica un acercamiento con Israel. Bien, muchas gracias, Jodor. Comparto una segunda pregunta que nos llegó de parte de Claudia, bastante en línea con las últimas dos intervenciones de ustedes, que tiene que ver con qué posibilidades ven hoy de que surja esa voluntad política de construir una relación entre nuestra región y el mundo árabe, teniendo en cuenta las actuales presidencias que se han establecido en Estados Unidos y en Brasil. Da la impresión que esa voluntad política está más sujeta a liderazgos coyunturales que a políticas de Estado. Sí. Quizás quieras afinar un poco, estaba un poco en lo que venías exponiendo, me parece acá, pero quizás quieras ir un poco más en profundidad acerca de caracterizar a gobiernos y países.
Y después yo hago después hago un breve aporte. Terminaba que ahí tengo un breve aporte y me quiero arriesgar a responder la anterior porque quiero arriesgarme. Quiero terminar esta charla arriesgándome. Sí, responde mucho a coyunturas. Digo, lo mencionaba durante la exposición. Digo, incluso ese momento que es como un hito en la relación entre los bloques, que es la creación del ASPA, digo, dependió mucho de condiciones muy políticas en América Latina, económicas en el mundo musulmán árabe, y después también de seguridad de Estados Unidos. Digo, Estados Unidos tuvo que estar de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, un poco más distraído, o en todo caso atendiendo otros problemas más urgentes, y esto dio lugar a que Latinoamérica se pueda encontrar con el mundo musulmán árabe, además de que había un interés coyuntural de ambas partes, ¿no? De América Latina tratar de reforzar su posición de resistencia frente a Estados Unidos, y de algunos países árabes de tratar de encontrar nuevos mercados. Pero creo que digo, y el punto máximo calculo que termina siendo un poco el intento de Lula por mediar entre Irán y las potencias occidentales en torno a el desarrollo de un programa nuclear en Irán. Cuando se ofrece Lula para mediar, creo que ese es el punto máximo tal vez de lo que hemos visto en el último tiempo. Desde entonces ha sido, no quiero sonar rotundo, pero ha sido bastante cuesta abajo, y insisto, por dos cosas. Primero, por el lado árabe, las revueltas a partir de diciembre del 2010, y por el lado de América Latina, este giro, como le sabemos llamar cada tanto, este giro hacia la derecha, o en todo caso el final de la ola rosada con Lula, con Dilma, con Cristina, con Néstor, con Chávez, con Correa, con Evo. Creo que hubo condiciones, y coincido con la percepción de Claudia, de que el vínculo depende mucho de estas situaciones coyunturales. Muy, muy buena la pregunta. Me voy a arriesgar a responder desde otro lugar ambas preguntas. Para mí, sí hay algunos países que han manejado la relación bien. No son ganadores, no son winners, pero sí tienen un lugar que hay que destacarlo. Para mí, uno de los que podría ser un ganador ha sido Paraguay. ¿Por qué Paraguay puede ser un ganador? Porque ustedes recuerdan que antes de que asumiera Abdo como presidente, el gobierno paraguayo había decidido hacer un movimiento en sintonía con Donald Trump, un movimiento que no generó mucha simpatía en términos de la embajada o en términos del posicionamiento internacional del estatus de Jerusalén. Después con la asunción de Abdo hubo un cambio, y ese cambio logró un cierto impacto positivo en la comunidad árabe, por más que el mercado paraguayo no es un mercado representativo, pero sí hizo que incrementaran las exportaciones. Entonces, desde el término económico, ha tenido un resultado positivo. Otro ganador ha sido Perú. Perú también ha sido un ganador. Perú en los últimos 2 años hizo que el comercio entre las regiones, entre sus productos y la región, creciera un 25% promedio. Por ende ha sido un ganador, ha entendido la dinámica desde el lado comercial y la ha llevado a una práctica positiva. Y después, por ende, en ese punto me arriesgo y lo veo desde ese lado. Y respecto al tema de los cambios de gestiones,
A mí siempre me gustó el concepto de Gladys Lecchini, de la Universidad Nacional de Rosario, siempre el de las relaciones esporádicas o impulsivas que han marcado la agenda de la política exterior argentina respecto. Ella lo estudia sobre África, pero lo vamos a hacer extensivo hacia los países. No hay una política pública clara y definida. La relación siempre ha sido equidistante y siempre ha sido esporádica. Te necesito en este momento, por ende en este momento me acerco mucho más. Sí, es cierto, y coincido con Joder, que en los últimos años ha habido una proliferación de visitas, de encuentros, de seminarios, de aperturas de cámaras, de apertura de espacios, pero para que haya una buena política pública hay que haber una intención, hay que haber parámetros de medio que se prolonguen a largo plazo, y los parámetros de medio no están. Los parámetros de medio no están cuando vos, por ejemplo, no tenés la posibilidad de entender del todo al otro actor más allá de la necesidad de venderle. Y ese es el punto que va más allá de un líder político, sino va más allá va sobre todo a la voluntad de crear los instrumentos para que se aplique una política a largo plazo. Esa es mi posición. Podrá estar un presidente como podrá estar otro, pero América Latina y el Golfo, o América Latina, el Golfo, los países del Levante y los países del norte de África tienen que seguir trabajando en el desarrollo de instrumentos claros de política de promoción en algunos sectores. Y eso implica hasta de política de promoción cultural, que es un punto que siempre ha quedado medio relegado en la agenda y tiene que atravesar todo. Así que podrá estar Bolsonaro, podrá estar Alberto, podrá estar todo, pero sin instrumentos claros para el desarrollo de una política pública exterior va a ser muy complicado el tema. Bien, muchas gracias. Abbas y Hodor, me permito hilar dos preguntas que llegaron. Por un lado, de Fátima, que va en línea con esto que ustedes están hablando acerca de la complementariedad, de la cooperación, de qué potencialidades se pueden trabajar para las relaciones entre nuestras regiones, entre nuestros países, que tiene que ver con, nos dice Fátima, cómo fortalecer esa complementariedad. Si ustedes creen que hay un interés argentino en trabar relación, en fortalecer la relación con el mundo árabe musulmán. ¿Qué pasó? Un poco vos lo decías, me parece, Abbas, ya lo adelantabas. ¿Qué pasó que Argentina se vio superada por otros países de la región a la hora de establecerse como su relación comercial, su relación como exportación, como exportador de alimentos? La preocupación de Fátima pasa por el hecho de que la demanda global que viene será alimentaria. Entonces, ¿qué puede hacer Argentina? ¿Cuál es el interés argentino que puede encontrar en este escenario? Y la otra pregunta, para hilarla, ya que estamos hablando de la cooperación entre nuestras regiones, y vos mencionabas el aspecto cultural, ¿hasta qué punto hasta qué punto tienen peso las diferencias culturales a la hora de construir acercamiento y relación entre dos bloques? La primera la voy a dejar de responder a Abbas, me parece que va por su andarivel. Además me gusta cómo nos vamos complementando hasta acá. El hecho de tener por ahí distintas visiones tiene que ver con la distinta formación y me gusta. Pero creo que esta primera pregunta es para vos, Abbas. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado con Argentina? ¿Hacia dónde va Argentina? ¿Qué dilema? Es un dilema muy complicado. A ver, la Argentina ha perdido y ha ganado. Ha perdido en el hecho de que no ha generado los instrumentos en los últimos años para terminar de dar ese salto. Entiendo que está muy atado al hecho de la coyuntura interna que tiene el país y que atraviesa el país. Si lo comparamos, por ejemplo, con Perú, Perú es un país que hace años que viene creciendo y nosotros venimos de 2 años, va a ser el tercero y el próximo también lo va a ser, con unos indicadores económicos no en su mejor momento. Y eso
te marca un poco el potencial de agenda que tenés, te marca un poco la preocupación que tenés. Por ende, va por ahí la parte de por qué hemos perdido. Después, obviamente que sí hay un potencial en seguir vendiéndole carne, hay un potencial en seguir vendiéndole alimentos. El tema es generar la cultura empresarial para poder hacerlo y que no sea una cuestión que siempre ha pasado y que muchas veces se ha recibido esa crítica de Argentina, es que estamos muy pendientes en hacerle una venta en el corto plazo, cuando el tipo de cambio nos favorece, y cuando el mercado se nos empieza a enturbiar, los abandonamos, y el proveedor te dice, pero ¿cómo? Ahora vos pedís confiar en mí cuando yo te necesité, vos me abandonaste. Entonces, ese tema cultural empresarial hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo a largo plazo. Se han multiplicado la presencia argentina en ferias. En la Gulf Food, Argentina ha participado todos los años y cada vez lleva más empresas. El tema fue, la pérdida de posicionamiento fue un poco más vinculada a las cuestiones económicas internas, más que al potencial comercial o al potencial de exportación que hay. Después, obviamente que otros países aprovechan este contexto y es parte del juego típico que tiene el mercado. Lo que sí creo es que Argentina no tiene que dejar pasar de largo la posibilidad de implementar ciertos acuerdos multilaterales que le den espacio al comercio. Yo entiendo el argumento planteado por el ministro de Relaciones Exteriores, pero nosotros tenemos que tener la posibilidad de cerrar un acuerdo con Líbano. Tenemos que ver ese acuerdo porque puede ser un acuerdo fructífero, considerando que para nosotros somos un gran proveedor de productos primarios y cual podemos entrar fácilmente, y también podemos entrar en sectores de servicio y en sectores tecnológicos, y Líbano lo va a necesitar. Si van a entrar en ese supuesto replanteo de la matriz productiva, Líbano lo va a necesitar. Y después hemos ganado en otros sectores. Hemos ganado en otros sectores, hemos ganado en el sector energético, hemos ganado en la posibilidad de avanzar en lo que son energías renovables también, en complementariedad. El tema siempre va a ser, ¿cómo es?, evitar que las coyunturas internas o domésticas terminen generando picos muy grandes, picos de caída y picos de aumento en el comercio. Un punto que siempre para mí es importante destacar. Para que ustedes sepan, entre el 2010 y el 2015, Kuwait le prestó en plata a Argentina muchísima más plata de lo que Argentina y Kuwait intercambiaron comercialmente. Eso es un dato de la posibilidad de cooperación que hay en la parte económica, pero es un dato de lo bajo que es el comercio todavía con algunos países. Con Qatar, nosotros fuimos a déficit y por muchísimo tiempo por la importación de gas. Y no puede ser que recién ahora estemos recuperando de a poco la presencia en el mercado y todavía sigue siendo muy baja en comparación de otros países de la región como son Paraguay, como son Uruguay, como es Brasil, que se dedican a la venta de muchos productos similares. Por ende, Argentina tiene que definir de una buena vez cómo evitar que esas neumonías, esas gripes, esas enfermedades que nos agarran terminen de destruir o de bajar el nivel de complementariedad y de comercio entre las partes. Gracias, Abbas. Quiero ir diciéndoles a quienes nos escuchan que ya estamos redondeando para no pasarnos mucho del horario. Desde ya, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo para escucharnos, para vernos en esta primera actividad, lanzamiento del intérprete digital. Y antes de que darte la palabra a vos, Jodor, para que retomes la pregunta que querías responder, agrego una más que está llegando de parte de Marcos, que pregunta acerca de las relaciones entre nuestra región y los países árabes. ¿Qué rol creen que ha jugado Israel para incidir, o si es que tiene alguna incidencia Israel en el establecimiento y consolidación de las relaciones comerciales y políticas entre los países árabes musulmanes y los países de nuestra región? Ok, bueno, voy a arrancar por la pregunta de Claudia, y que ella decía que en qué medida las diferencias culturales son un impedimento a la construcción del acercamiento. Y sin duda que las diferencias culturales son un desafío
cualquier región distante a la cual uno se quiera acercar, pero a ver, no es algo que no se pueda sobrellevar ni sobrepasar. Digo, y hace 30 años creo que en Argentina nadie hablaba sobre China y hoy día tenemos un montón de profesionales capacitados que se han dedicado muchísimo tiempo a aprender sobre China, no solo sobre la economía de China, sino también sobre las cuestiones culturales, porque se entiende que son importantes. Y lo mismo pasa con los países musulmanes árabes, con la diferencia de que en América Latina tenemos una población descendiente, por lo menos de árabes y musulmanes, que data ya de hace más de 100 años, digo, que se han integrado totalmente a la sociedad. Acá estamos, digo, creo que vivos ejemplos, los tres que estamos en pantalla en este momento. Así que, si bien puede ser un obstáculo, pero no creo que sea un impedimento, y creo que es un obstáculo que se puede sobrellevar. Con respecto a la pregunta de Marcos, ¿en qué medida la política exterior israelí ha impedido el establecimiento de la consideración de las relaciones comerciales y políticas? No sé, yo diría que o sea, Israel juega su juego, es un actor más en el escenario internacional, juega acorde a sus intereses políticos y económicos. A ver, es cierto que puede por momentos contar con alguna ventaja. Podríamos decir que hoy día, por ejemplo, la relación tan cercana entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu le permite a Netanyahu por lo menos llevar adelante una gira por América Latina, que es lo que hemos visto en el año 2018. También poder vender material de seguridad a distintos países en la región, muchas veces en detrimento de poder incentivar el comercio intrarregional. Acá me refiero básicamente a la compra de Argentina a Israel de 4 lanchas por 85 millones de dólares, cuando por lo menos hubo especialistas que apuntaban que se podrían haber comprado a Colombia en lugar de Israel. Entonces sí, es un competidor más que alguien que frena. Y vuelvo, digo de nuevo al tema de las voluntades políticas, el que Israel pueda transformarse en un mercado o alguien que exporta a la región tiene también que ver con que hay una voluntad en América Latina de recibir productos israelíes y de establecer una relación con Israel. Ahora, queda muy claro de que en los países de América Latina donde hay una población o una diáspora árabe y la cual tiene cierta influencia política y económica, el acercamiento con Israel va a generar rechazo. Y esto creo que se ha visto en diferentes ocasiones, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia. Así que no lo vería como alguien que impide, sino más bien que es un competidor fuerte, que juega fuerte, y que hay que encontrar, en todo caso, los países árabes deberán también esforzarse tanto o más para poder ganarle la pulseada. Y con respecto a lo último, la pregunta de Odette, que decía ASPA nunca dio ningún fruto, o sí, yo diría que el fruto más grande de ASPA fue el establecimiento de ASPA. A partir de entonces fue un poco en caída, no diría que ha tenido grandes logros. Sí ha tenido logros derivados, creo que algunos los apuntaba Abbas hace un rato, esos ganadores que apunta Abbas, creo que un poco también se montaron en lo que se había desarrollado a través del ASPA, digo, que utilizaron el ASPA
para fines comerciales. No es algo que no hayan hecho otros países. Digo, Argentina ha hecho lo mismo. Y es eso un poco mi crítica más fuerte, ¿no? Que por ahí no había intereses desde un inicio de establecer una relación una relación a largo plazo y que sea redituable para ambos, sino que el ASPA terminó siendo el reflejo de una situación coyuntural y que lamentablemente hoy por lo menos no está funcionando, y esto tiene que ver básicamente con que no hay UNASUR. Hasta que no encontremos reemplazo a UNASUR, un foro ASPA es difícil de pensar. Bueno, gracias Jodor, gracias a Bas por sus reflexiones, por sus aportes, por su conocimiento. Gracias a Diego Haddad, parte del staff, parte del equipo del intérprete digital, que estuvo haciendo posible la transmisión en vivo por las plataformas digitales. También mencionar el aporte que tienen, que quizás no hayan participado hoy, pero que sostienen este proyecto, Alexander Werner y Paula Galicia, que también son parte, contribuyentes de este portal, de este medio. Y desde ya agradecerles a ustedes que estuvieron escuchándonos, que estuvieron haciendo preguntas, intervenciones, por su interés, por el tiempo que se tomaron, en esta que espero sea la primera de muchas actividades que vendrán, de un proyecto que recién comienza, que buscamos principalmente facilitar herramientas para la comprensión, para la construcción de puentes, para la construcción de diálogos comunes, para el estudio, el mejor entendimiento en nuestra lengua de las cuestiones, de los asuntos, de la actualidad y de la historia de aquella región que muchas veces ha sido simplificada, muchas veces ha sido mal comprendida, muchas veces ha sido incluso hasta demonizada, y que damos en llamar a este proyecto el intérprete digital. Pueden seguirnos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, también LinkedIn, y pronto, próximamente, adelanto, habrá un proyecto complementario en formato de podcast para que puedan escuchar estos mismos debates, estas mismas discusiones, estos mismos aportes. Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, si quieren, salvo que tengan algún mensaje de despedida, Jodor o Abbas. Agradecerles a todos por habernos acompañado en esta primera actividad. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados y a todos y todas que estuvieron acá escuchándonos de parte del intérprete digital, a todos ustedes. Que tengan buen día, que puedan pasar bien estos tiempos de nueva normalidad en cuarentena, y desde ya podemos ir cerrando esta actividad por hoy.